Hola chicos, bueno, vamos a continuar con el ejercicio 2 de esta guía número 10, específicamente el inciso G. Bueno, primero que nada vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo este inciso G. Y nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver por aquí. Ya. El inciso G nos dice, suponga ahora que el petróleo se va a emplear como insumo en la fabricación de gasolina y que existe una externalidad positiva en el consumo. Calcule el cambio en el precio y cantidad de equilibrio como consecuencia de la utilización de 25 barriles de petróleo al año. Entonces, primero que nada, aquí nos menciona y nos dice que va a existir una externalidad positiva en el consumo. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un gráfico en el cual deben existir una curva de oferta y dos curvas de demanda. Eso para darnos de cuenta, ¿ya? Entonces vamos a empezar a graficar. Ya, primero, este es nuestro gráfico del precio versus la cantidad nuevamente, porque estamos hablando de una situación de mercado. Entonces vamos a tener en nuestro eje X lo que son nuestras cantidades. Ya aquí tenemos Q, cantidades. Vamos a tener en el eje Y, vamos a tener nuestros precios. Aquí tenemos nuestros precios. Ya, precio versus la cantidad. Ahora, como el ejercicio nos habla de una externalidad positiva en el consumo, eso significa que vamos a tener una curva de oferta. Ya tenemos nuestra curva de oferta. Y vamos a tener dos curvas de demanda. Entonces vamos a empezar graficando nuestra primera curva de demanda. Esta primera curva de demanda va a ser la demanda privada o denominada también utilidad marginal privada. Posterior a esto vamos a tener otra curva de demanda, ¿ya? Entonces, al referirnos y al mencionarnos externalidad positiva en el consumo, tenemos que tener sí o sí tres curvas, dos de demanda y una de oferta. Ya no podemos obviar ninguna de estas tres curvas, ¿no? Cuidado, solo le pongan una curva de oferta con una curva de demanda, ¿no? Cuando hablamos de externalidades, eso ya nos dice que vamos a tener en una situación inicial tres curvas, o bien dos curvas de demanda y una curva de oferta, como en este caso, o bien dos curvas de demanda y una curva de oferta. Ya tenemos que empezar por ahí. Ahora, esta segunda curva de demanda va a representar la utilidad marginal social o la demanda social, ¿ya? Entonces, vamos a anotar por si acaso aquí en esta parte superior, ¿ya? Esta es la externalidad, ¿ya? Externalidad positiva. Ya es la externalidad positiva en el consumo. Externalidad positiva en el consumo. Ya esta es la externalidad positiva en el consumo. Ya por eso es que tenemos dos curvas de demanda y una curva de oferta en una situación inicial. Y estamos identificando cuál de estas curvas es la curva privada y cuál de estas curvas es la curva social. Si fuera una externalidad negativa en el consumo, esto va a ser al revés, ¿no? Nuestra primera curva de demanda va a llegar a ser la curva de demanda social y la segunda va a llegar a ser la curva de demanda privada, va a ser al revés. Esa es la única diferencia. Ahora, estamos hablando de una externalidad donde existe una distorsión de mercado, ¿no? Siempre va a existir una distorsión de mercado. Entonces yo voy a graficar mi distorsión. Esta distorsión que va a ir de este punto de la curva de demanda privada, ¿no? Hasta mi curva de demanda social. Esta línea vertical de color rojo que acabo de remarcarlo va a representar esta distorsión en el mercado. Ahora, posterior a ello, lo que yo tengo que realizar es encontrar algunos puntos en el eje X. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? ¿Ya? De este punto de intersección de esta distorsión y la curva de demanda social,
voy a ir hacia mi eje Y, ¿ya? Y en mi eje Y voy a encontrar este punto del precio social inicial, ¿ya? Precio social inicial. ¿Por qué P es 0? Porque ese punto lo he encontrado a través de este punto de intersección de la curva de demanda social y la distorsión. Y en la parte inferior, de igual manera, de este punto de intersección de la curva de demanda privada y la distorsión hacia el eje Y, voy a encontrar otro nuevo punto. Ese nuevo punto va a ser el precio privado inicial, P sub P0, ¿ya? ¿Por qué precio privado inicial? Porque ese punto lo he encontrado a través de este punto de intersección de la distorsión y la curva de demanda privada, ¿no? Es precio privado y precio social, ¿no? Y de igual manera vamos a ir ahora hacia el eje X, perdón. En el eje X nosotros vamos a encontrar otro punto. Ese punto para nosotros en el eje X va a ser la cantidad inicial o Q sub 0, ¿no? Q sub 0 es la cantidad inicial o también podemos denominarlo la cantidad consumida en esta situación de mercado. Hasta ahí tenemos una situación inicial ya de externalidad positiva en el consumo. Pero ahora, este inciso G a mí me dice que calcule el cambio en el precio y cantidad de equilibrio como consecuencia de la utilización de 25 barriles de petróleo. Al mencionarme la existencia de una utilización, voy a anotar aquí. Al mencionarme la existencia de una utilización, significa que se va a desplazar mi curva de demanda, ¿ya? Mi curva de demanda se va a desplazar. Por lo tanto, yo tenía inicialmente dos curvas de demanda que están marcadas de color azul. Como se va a desplazar mi curva de demanda, yo voy a llegar a tener otras dos curvas de demanda más. Por lo tanto, yo voy a demarcar ese desplazamiento de mis curvas de demanda. Ya, entonces, aquí primero tengo esta primera curva de demanda que va a representar la utilidad marginal privada más Y, esa Y que va a ser el desplazamiento de esa curva privada de demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi primera curva que yo he creado era la utilidad marginal privada o demanda privada, entonces esa primera curva se va a desplazar, seguido de otra curva más, otra curva de demanda. Esta va a ser la curva de demanda final, que va a representar la utilidad marginal social más Y, que es el desplazamiento de esa curva de demanda social. Y entonces, yo lo que he realizado aquí es desplazar estas primeras dos curvas de color azul, ¿ya? Entonces, mis curvas de demanda con eso se estarían desplazando. Seguimos analizando una situación de mercado, por lo tanto, vamos a tener de igual manera una distorsión. Esa distorsión que va a partir de mi curva de demanda privada y va a llegar a mi curva de demanda social, ¿no? Al igual que en la situación inicial. Entonces, de igual manera, yo voy a encontrar otros tres puntos, ¿no? En esta situación final. De este punto de intersección de la distorsión y la curva de demanda social, me voy a trazar un punto hacia el eje Y, ¿no? Hacia el eje Y. Y ese punto para mí va a ser el precio social final, ya PS1. ¿Por qué el precio social final? Porque ese punto no lo he encontrado a través de este punto de intersección de la distorsión y la curva de demanda social. Vamos a ir a la parte inferior. De este punto de intersección de la distorsión y la curva de demanda privada, hacia el eje Y me voy a trazar otro punto, ¿no? Hacia el eje Y me voy a trazar otro punto. Y ese punto para mí va a representar el precio privado final, o P sub P1, ¿ya? ¿Por qué el precio privado final? Porque ese punto lo he encontrado a través de este punto de intersección de la distorsión, ¿no? Y la curva de demanda privada. Continuamos, ahora nos vamos a trazar otro punto hacia el eje X, ¿ya? En el eje X nosotros vamos a tener una cantidad consumida final, o en condiciones finales Q sub 1. Entonces, de esta manera es como yo grafico una situación de externalidad
positiva en el consumo cuando existe una utilización, ¿ya? La utilización está representando, me está diciendo a mí que se va a desplazar mi curva de demanda, ¿no? Y no solo se puede desplazar una curva de demanda, ¿no? Cuando me dice externalidad, ya me está diciendo que voy a tener 3 curvas, ¿ya? La de oferta, la y 2 de demanda. Entonces, yo no tendría sentido, no tendría lógica, no estaría bien si yo solo desplazo una sola curva. Es como, bueno, en esta situación de mercado, no de externalidades, no están representando esas 3 curvas, ¿ya? Pero solo aquí me dice que se desplace la curva de demanda, por lo cual no se va a desplazar solo una curva de demanda, es decir, solo la demanda privada o solo la demanda social. Se tienen que desplazar las 2 curvas en paralelo, ¿ya? Si se desplaza una, se desplaza la otra también. Cuando nos referimos a externalidades, ¿ya? Ahora, ese sería nuestro gráfico, ¿no? Para este inciso G. ¿Pero qué nos está pidiendo? Nos decía que podamos graficar. Vamos a volver a leer. Ya, ahora, pero me dice, ya, calcule el cambio en el precio y cantidad de equilibrio. Es decir, calcule el cambio en el precio. Es decir, me está diciendo que yo pueda encontrar el valor numérico, ¿no? ¿Cuál es el valor de este precio social final, el precio social inicial, el precio privado final, el precio privado inicial? ¿Cuál es el valor numérico de esta cantidad inicial, la cantidad final? ¿Ya? Eso me está pidiendo en el inciso G. Luego me dice, en el inciso H, calcule el costo privado de los 25 barriles y su precio de mercado. Ya eso vamos a poder calcularlo directamente. HI, en el inciso I me dice, calcule el costo económico de usar esos 25 barriles, su precio cuenta y la razón precio cuenta. Como ya saben, para calcular el costo económico de los insumos, yo necesito encontrar en mi gráfico 2 áreas, ¿no? Sumar esas 2 áreas que va a representar el costo económico de los insumos. ¿Y cuáles son esas 2 áreas? Es la disminución en el consumo y el sacrificio de los recursos, ¿no? Entonces, primero que nada, aquí en mi gráfico yo puedo encontrar un punto más. Ese punto que al final me va a ayudar a responder el inciso H, ¿ya? ¿Dónde está ese punto? Ya yo necesito encontrar un punto Q sub 2, ¿ya? Aprovechando el gráfico para que me ayude a encontrar, bueno, a responder el inciso I. Este punto yo me tengo que proyectar a través de ¿qué? De este punto de intersección, ¿ya? De la demanda social, ¿ya? Y el precio social, ¿no? En este punto de intersección de la demanda social y el precio social, de ese punto yo tengo que trazarme otro punto hacia el eje X, ¿no? Y ese punto va a ser para mí Q sub 2, una cantidad 2. Entonces, hasta ahí yo tengo un gráfico completo. Voy a poder responder este inciso G inicialmente. El inciso GH y el inciso I. Entonces ahora vamos a empezar a encontrar el valor numérico de todos estos puntos que he encontrado tanto en el eje Y y también en el eje X. Entonces vamos a empezar. ¿Qué estamos analizando? Una externalidad positiva en el consumo. ¿Cuál es el desplazamiento de 25 unidades o la utilización de 25 unidades? Primero vamos a analizar una situación sin proyecto, es decir, en condiciones iniciales. Para eso yo voy a hacer uso de una condición importante que hasta ahora lo hemos usado bastante, y eso es que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Esto en situaciones de equilibrio de mercado, ¿no? Siempre hemos utilizado esta condición. Y esta condición generalmente siempre nos ayuda a encontrar esos puntos que necesitamos en el eje Y y en el eje X. Por lo tanto, en una situación sin proyecto, vamos a reemplazar la cantidad demandada es igual a 400 menos 4 veces del precio privado inicial, igual al precio privado inicial, ya la cantidad ofertada. Reemplazamos
logramos obtener una ecuación con una incógnita que podemos despejar. Y tenemos un precio privado inicial igual a $80 la unidad. Ahora continuamos, tenemos ya un punto. Ahora podemos encontrar el precio social inicial, de donde sacamos esta ecuación, que el precio privado inicial más la distorsión es igual al precio social inicial. Esta ecuación, ¿no?, nosotros sacamos de un análisis del gráfico, ¿ya? De un análisis del gráfico. Aquí vamos a poner del gráfico. Nosotros observamos nuestro gráfico, ¿no?, y podemos sacar esta relación, que el precio social inicial es igual al precio privado inicial más la distorsión. Reemplazamos y logramos obtener que el precio social inicial es igual a $90 la unidad, donde la cantidad inicial es igual al precio privado inicial, igual a 80 unidades. Ya tenemos 3 puntos de nuestro gráfico, nos faltan otros 4 puntos más. Ahora analizamos una situación con proyecto, ¿ya? Es decir, una situación en condiciones finales. De igual manera aquí realizamos la igualdad y decimos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Está en asterisco porque estamos tomando en cuenta ya las 2 últimas curvas de demanda, ¿no? Las curvas de demanda que se han desplazado. Por lo tanto, reemplazamos y decimos 400 menos 4 veces del precio privado final, y aquí le sumamos, ¿no?, ese desplazamiento que hemos tenido, que tenemos en esta curva de demanda. Ya, entonces sumamos más 25, que representa a los 25 barriles de petróleo al año, ¿ya? Igual al precio privado final, ¿ya? Condiciones iniciales tomamos para una situación sin proyecto. Ahora, condiciones finales para esta situación con proyecto, por eso es el precio privado final, ¿ya? No podemos mezclar condiciones iniciales con condiciones finales, ¿no? Las condiciones iniciales con condiciones iniciales y las condiciones finales con condiciones finales. Tenemos una ecuación con una incógnita, despejamos, realizamos las operaciones y logramos obtener un precio privado final de $85 la unidad. Ahora también con ese dato ya podemos encontrar, ¿no?, el precio social final, ¿ya? Para encontrar este precio social final podemos reemplazar ya sea en nuestras ecuaciones, podemos observar el gráfico, ¿ya? Como de la manera más práctica, ¿no?, y de acuerdo a la elección de cada uno, ¿ya? Pero obviamente nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Ahora también tenemos el punto Q1, que es igual al precio privado final, igual a 85 unidades. Ahora, esta parte, en nuestro gráfico hemos encontrado, ¿no?, esta cantidad Q2. Este punto lo hemos encontrado para que nos ayude a responder el inciso I, ¿no?, una cantidad Q2. Observando el gráfico vamos a tener esta ecuación, ¿no? Q2 va a ser igual a Q1 menos Y. O también puede ser, a ver, vamos a ir atrás. Este es nuestro gráfico, ¿ya? En nuestro gráfico nosotros estamos diciendo, ¿ya?, que Q1 menos ese desplazamiento, que Q2 va a ser Q1 menos, ya, el desplazamiento que nosotros tenemos en esta curva de demanda, ¿no? Aquí tenemos ese desplazamiento, un rato aquí, esto privado con privado. Ya, desde este punto hasta este punto tenemos ese desplazamiento Y, ¿no? Entonces esto está mal. Aquí tenemos ese desplazamiento, ¿ya? Y se tendría que desplazar en la misma proporción las curvas de demanda sociales, ¿no? Entonces, aquí es social hasta aquí, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar con esta parte. Q2 es Q1 menos ese desplazamiento. Entonces, analizando este gráfico,
ya nosotros vamos a poder encontrar esa Q sub 2, ya. Entonces aquí teníamos y estábamos en esta parte. Q sub 2 es igual a Q sub 1 menos ese desplazamiento. Reemplazamos y tenemos que el valor numérico de esa cantidad 2 es igual a 60 unidades. Con eso ya tenemos, ya hemos encontrado todos los puntos tanto en el eje Y y en el eje X de nuestro gráfico. Continuamos. En el inciso H, aquí vamos a hacer una corrección de inciso. Este es el inciso H. Nos dice calcule el costo privado de los 25 barriles y su precio de mercado. ¿Cómo yo calculo el costo privado? ¿Ya? El costo privado va a ser igual al desplazamiento o a la utilización, ¿no? Y por el precio de mercado. PM representa precio de mercado, ¿ya? Pero este precio de mercado es el precio de mercado en una condición final, porque estamos analizando con el desplazamiento de las curvas de oferta, de las curvas de demanda, perdón. Aquí de igual manera tenemos, ¿no? Cantidad utilizada es lo Y, ¿no? Cantidad utilizada representa Y, o desplazamiento también podemos mencionar, podemos decir, por el PM que representa el precio de mercado. Entonces reemplazamos simplemente, por lo tanto, el costo privado es igual a 25 unidades por $85 la unidad, ¿ya? Es el precio privado final. Y me da un resultado igual a $2.125. Ese va a representar mi costo privado, esa sería mi respuesta para ese inciso H. Ahora para este inciso I, vamos a Vamos a corregir, este es el inciso I. En el inciso I a mí me decía, calcule el costo económico del insumo. Como hemos practicado bastante, el costo económico sabemos que es igual a la disminución en el consumo más el sacrificio de los recursos. ¿De dónde yo saco esas dos áreas? Tengo que volver a mi gráfico, tengo que analizar en mi gráfico dónde se encuentran esas dos áreas, ya encontrar primero algebraicamente esas dos áreas. Si tengo esos puntos, tengo que reemplazarlos, ¿no? Y tengo que finalmente sumar para poder calcular el costo económico del insumo. Entonces vamos a realizar esa operación. Vamos a volver a nuestro gráfico. Este era nuestro gráfico. En este gráfico yo tengo que encontrar el costo económico de los insumos. Costo económico de los insumos. El costo económico de los insumos hemos aprendido en la guía número 8. Hemos dicho que va a ser igual a la sumatoria del área de estas dos áreas. Disminución en el consumo más sacrificio de recursos, ¿no? Entonces en este gráfico yo tengo que encontrar esas dos áreas. ¿Cómo voy a encontrar? A ver, aquí voy a ponerme una guía, ¿ya? Esas dos áreas tienen que ser más o menos similares, estas dos figuras geométricas, ¿no? Donde el primer área, esta va a representar el sacrificio de recursos y esta va a representar mi disminución en el consumo, ¿ya? Entonces, ¿dónde están esas dos áreas de mi gráfico? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos dicho, primero que nada vamos a empezar con el sacrificio de los recursos, ¿ya? El sacrificio de los recursos, hemos dicho en la guía 8, era aquel área que se encontraba por debajo de mi curva de oferta. Entonces, para que se note, voy a remarcar mi curva de oferta, ¿ya? Por debajo de esta curva de oferta tiene que estar mi área de sacrificio de recursos, ¿ya? Ahora, posiblemente, bueno, tiene que tener esta forma, ¿no? Puede ser esta primera área de aquí, puede ser esta segunda área de aquí, ¿no? Pero, para eso, yo he encontrado estos dos puntos para darme cuenta, ¿no? Tiene que estar entre Q sub 1 y Q sub 0, ¿ya? Además, tiene que delimitar, ¿no? O sea, de la mitad, que yo tengo que delimitar, ¿no? Aquí. De esta mitad para
al otro lado tengo que encontrar mi área, es decir, aquí tenemos un límite, ¿no? Es decir, de esta mitad para el otro lado yo tengo que encontrar mi área de disminución del consumo, ¿no? Pero si yo digo que esta segunda parte es mi área de sacrificio de los recursos, y si yo delimito en esta parte aquí no voy a poder encontrar ningún área, ¿no? Entonces, obviamente, mi área de sacrificio de los recursos es esta primera parte, ¿no? Que voy a marcar en este momento de color azul. Esta va a ser el área que va a representar el sacrificio de los recursos. Ya, entonces lo estoy remarcando de color azul. Una vez que obtengo esa área, yo necesito encontrar el área de la disminución en el consumo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a estar el área de disminución en el consumo? Obviamente ya aquí he delimitado, ¿no? Tiene que estar aquí. ¿Cuál va a ser mi área de disminución en el consumo? Voy a marcar con color verde, ¿ya? Entonces, en la guía 8 hemos aprendido que va a ser el área que se encuentra por debajo de mi curva de demanda, ¿no? ¿Dónde está mi curva de demanda? Tengo 4 curvas de demanda. ¿Cómo sé cuál de las 4 son? Para encontrar estas áreas, tanto de costo económico de insumo y beneficio económico del proyecto, vamos a tomar en cuenta la situación inicial o la situación sin proyecto. Ya, entonces, tomando en cuenta eso, no vamos a tomar, vamos a descartar, ¿no? estos desplazamientos, estas dos curvas de demanda. Ahora tenemos otras 2 curvas de demanda. ¿Cuál de estas 2 curvas de demanda voy a tomar en cuenta? Si he dicho que aquí he mencionado que tengo un límite, ¿no? Entre la disminución del consumo y el sacrificio de los recursos, es decir, tiene que estar al lado. Si yo tomo en cuenta esta área, ¿no? este límite, puede estar aquí, ¿no? Mi área de sacrificio disminución del consumo. Pero también ahora el problema sería, no sé si es desde aquí, o sea, tomo en cuenta esta curva de demanda o tomo en cuenta esta otra curva de demanda. ¿Cómo sé cuál de las dos yo tengo que tomar en cuenta? Aquí yo tengo que tomar en cuenta la demanda social, ¿ya? Por lo tanto, si tomo en cuenta mi demanda social, esta curva de demanda queda descartada, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi área de disminución en el consumo va a ser esta área, ¿no? Que está justo al lado del sacrificio de los recursos. Y tengo mi curva de demanda, no lo he... A ver. La curva de demanda que yo voy a tomar en cuenta tiene que ser esta curva de demanda, ¿no? Por debajo de esta curva de demanda yo tengo que encontrar mi disminución en el consumo. Entonces, aquí yo tengo, ¿no? Esta va a ser el área para la disminución en el consumo. Y como pueden observar también, ¿no? En la guía 8, en la primera plana, dice, va a ser el área que va a comprender entre Q sub 0 y Q sub 2, ¿no? Ahí te dice. Por eso es siempre importante que analicen bien las guías. Aquí. Este va a ser el área de la disminución en el consumo. Entonces yo tengo que encontrar esas dos... Ay, perdón, se ha borrado. A ver. Creo que este era verde. Ya, este era el área de disminución en el consumo. Y este era el área de el sacrificio de los recursos. Ya, ahora yo necesito saber, tengo que calcular el área de estas 2 figuras geométricas. Entonces también, como hemos aprendido, primero voy a volver a anotar arriba, perdón, se ha borrado, con negro. Yo quiero calcular el costo económico del insumo. El costo económico del insumo, que va a ser igual al sacrificio de los recursos
más la disminución en el consumo. Más la disminución en el consumo. Voy a empezar con el área del sacrificio de los recursos, que es el área de color azul. ¿Cómo calculo esta área? Puedo decir, puede ser el área de este pequeño triángulo, ¿ya? Este área más el área de este rectángulo. Y para eso yo puedo decir, no, base por altura sobre 2. Puedo decir Q sub 1 puede ser su base esta parte, ¿no? Menos Q sub 0. Base, su altura puede ser esta parte, ¿no? Y digo P sub P1 menos P sub P0. Base por altura sobre 2. Ahora, el restante, ¿no? Este rectángulo, ¿no? Yo puedo decir, de igual manera, lado por lado, ¿no? ¿Cómo calculo? Yo digo, este lado, esta parte, puede ser Q sub 1 menos Q sub 0. Y este otro lado puede ser P sub P0. Entonces, la sumatoria de esas dos áreas del rectángulo y el triángulo me van a dar lo que es el área del sacrificio de los recursos. Realizo el mismo procedimiento para el área de la disminución en el consumo y digo de la siguiente manera. Puedo calcular el área de este triángulo, ¿no? De este triángulo. Puedo decir base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál sería su base o su altura? P sub S1 por P sub S0, ¿ya? Ese puede ser su base o también su altura. Sobre Q sub O0 menos Q sub 2. Base por altura sobre 2. A eso lo sumo, ¿no? El área de este rectángulo. Ya, entonces, aquí lo sumo el área del rectángulo. ¿Cómo voy a calcular esa área del rectángulo? De igual manera, ¿no? Este lado, Q sub 0 menos Q sub 2. Por este lado, este rectángulo llega hasta aquí, ¿no? P sub S0. Entonces, de esa manera es como yo voy a poder calcular el área de la disminución en el consumo, ¿ya? Y bueno, ese sería el análisis para encontrar esas dos áreas. Y voy a realizar ese procedimiento aquí. Aquí estoy realizando ese procedimiento. Perdón, me he pasado. Por si acaso voy a volver. Este era el inciso I, ¿ya? Aquí he dicho que tengo que sumar el costo económico. Para encontrar el costo económico de los insumos tengo que sumar disminución en el consumo más el sacrificio de los recursos. He analizado mi gráfico y al analizar mi gráfico he logrado encontrar una expresión algebraica, ¿no? Primero para la disminución en el consumo, ¿ya? Esta es la expresión algebraica. Esto ya está factorizado, ¿no? Ustedes lo tienen que realizar paso a paso. Tengo todos los puntos, ¿no? Requeridos y logro, tengo que reemplazar, ¿no? Q sub 0 es 80, Q sub 2 es 60, P sub S0 es 90, P sub S1 es 90, PS0 es 95 sobre 2. Reemplazo y tengo una disminución en el consumo igual a $1,850. Realizo el mismo procedimiento, ¿no? El otra área que hemos analizado en mi gráfico era el sacrificio de los recursos. Y llego a obtener esta expresión algebraica, donde ya está factorizado de igual manera. Reemplazo porque tengo todos los puntos, ¿no? Q sub 1 es 85, Q sub 0 es 80, P sub P0 es 80, P sub P1 es 85, P sub P0 es 80 sobre 2. Y tengo el sacrificio de los recursos, ¿no? Pongo la expresión a la calculadora y tengo que el área del sacrificio de los recursos es $412,5. Finalmente, ¿no? Esas dos respuestas parciales los reemplazo en la ecuación general, ¿no? El costo económico de los insumos es igual a la sumatoria de 1850, que representa la disminución en el consumo, ¿no? Y sacrificio de los recursos 412,59. Me da un total del costo económico de los insumos igual a $2,262,5. Ahora, siempre que yo
Calcule el costo económico de los insumos o el beneficio económico del proyecto. Generalmente siempre la misma pregunta me pide calcular, ¿no?, el precio cuenta y la razón precio cuenta. Entonces, yo calculo el precio cuenta y la razón precio cuenta. Como también ya sabemos, el precio cuenta es el costo económico del insumo sobre ese desplazamiento en la curva de demanda. Reemplazo datos, costo económico del insumo es 2.262,5 sobre o dividido entre 25, que representa la utilización, ¿no?, de esas 25 unidades, llegando a obtener un precio cuenta igual a $90,5 la unidad. También calculo lo que es la razón precio cuenta, que es igual al precio cuenta sobre el precio privado final. Reemplazo datos y tengo que la razón precio cuenta es igual a 1.064. Aquí estamos tomando en cuenta el precio privado final. ¿Por qué? Porque estamos analizando una situación final donde nuestra curva de demanda se ha desplazado. Y tenemos una utilización, ¿no? Aquí no le podemos poner el precio privado inicial, por ejemplo. No tendría lógica. ¿Por qué? Si yo quiero encontrar la razón precio cuenta, sí o sí necesito encontrar esas dos áreas, ¿no? Costo económico del insumo, disminución de sacrificio de recursos y disminución en el consumo. Y para eso es requerido el desplazamiento de mis curvas de demanda, ¿no? Si no hubiera existido ese desplazamiento, no hubiera encontrado inicialmente ni el costo económico del insumo, ni el precio cuenta, y peor, la razón precio cuenta. Esa observación por si acaso. Entonces, hasta ahí es el inciso I. Vuelvan a hacer, vuelvan a practicar, vuelvan a graficar. Si la gráfica está mal realizada, todo el ejercicio está mal. Entonces, vuelvan a graficar nuevamente una vez, 2, 3 veces hasta lograr comprender en su totalidad. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Este ejercicio es, bueno, un ejercicio de externalidad, ¿ya? Que nos dice de la siguiente manera. Calcular el costo económico, el costo privado, el precio cuenta y la razón precio cuenta si la utilización del bien como insumo implica una externalidad negativa en la producción. Entonces, aquí no me da una curva de oferta, no me da una curva de demanda, no me da ningún dato. Simplemente me dice que calcule el costo económico de los insumos, ¿no? Entonces, como es una externalidad, yo sé que estoy analizando una situación de mercado, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer el precio versus la cantidad. En el eje X, ya saben, tengo las cantidades. Y en el eje Y voy a tener mis precios, ¿ya? Ahora vamos a empezar y vamos a ir paso por paso. Primero, me dice aquí que voy a tener una externalidad negativa en la producción. ¿Qué significa eso? Que voy a tener una curva de demanda y dos curvas de oferta, ¿no? Entonces, voy a empezar graficando eso. Voy a tener una curva de demanda. Esta va a ser mi curva de demanda. Y voy a tener dos curvas de oferta. Y entonces, tengo dos curvas de oferta, ¿ya? Cuando ya tengo dos curvas de oferta y una curva de demanda, ¿ya? Obviamente mi primera curva de oferta va a ser el costo marginal social y mi segunda curva de oferta va a ser el costo marginal privado. Mi única curva de demanda va a ser la utilidad marginal social, que a su vez va a ser igual a la utilidad marginal privada. Entonces, hasta ahí estamos, bueno, graficando la externalidad negativa en la producción. Ahora, es un ejercicio de externalidad donde también va a existir una distorsión. Esa distorsión que va a partir, ¿no?, de este punto de la curva de demanda, de la única curva de demanda que tenemos,
y va a llegar de la intersección de la curva de demanda y nuestra curva de oferta privada hasta nuestra curva de oferta social. Ahora nosotros necesitamos encontrar algunos puntos en el eje Y, ¿no? De este punto de intersección de la distorsión y la curva de demanda social, yo tengo que trazarme, ¿no? Tengo que trazarme hacia el eje Y algunos puntos. De este punto hacia el eje Y voy a lograr obtener un precio social inicial. ¿Por qué un precio social? Porque este punto lo he encontrado a partir de este punto de intersección de la distorsión y la curva de oferta social, por eso es precio social, ¿no? Y de igual manera, de este punto de intersección de la distorsión y la curva de oferta privada, yo me voy a trazar hacia el eje Y otro punto. Y ese punto para mí va a ser el precio privado. ¿Por qué el precio privado? Porque he encontrado este punto a través de mi curva de oferta privada, ¿no? O costo marginal privado y mi distorsión. Ahora, de este punto hacia el eje X, voy a continuar, voy a tener un Q sub 0, que va a representar una cantidad consumida inicial, ¿no? Entonces tengo esos tres puntos. Con esto yo estoy graficando, ¿no? Esta situación que nos dice, existe una externalidad negativa en la producción. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Calcular el costo económico, el costo privado, el precio cuenta y la razón precio cuenta. Para poder calcular el costo económico, lo hemos aprendido en la guía número 8, yo necesito encontrar, para calcular el costo económico del insumo, yo necesito una gráfica como esta. A ver, voy a graficar aquí al lado. En la guía 8, para poder yo calcular un costo económico del insumo, yo necesitaba una gráfica en donde tenía una curva de oferta y necesito dos curvas de demanda, ¿no? Y en este gráfico yo necesito encontrar dos áreas, ¿no? Que hemos venido repitiendo varias veces. Yo necesito encontrar esas dos áreas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas dos áreas? Esas áreas son las áreas de sacrificio de recursos y disminución en el consumo. No, yo necesito encontrar esas dos áreas. ¿Para qué? Para poder calcular el costo económico, ¿ya? Entonces aquí me dice calcule el costo económico. Entonces, si aquí si observo bien en mi gráfico, yo no tengo dos curvas de demanda. Solo tengo una curva de demanda y dos curvas de oferta. Entonces, no voy a poder encontrar estas dos áreas, ni la disminución en el consumo ni el sacrificio de los recursos. Entonces, ¿qué hago? Continúo leyendo. Me dice calcula el costo económico, el costo privado, el precio cuenta y la razón precio cuenta, ¿no? Sí, aquí me dice, si la utilización del bien como insumo, me dice. Entonces, cuando me dice que existe una utilización, ¿no? Cuando existe una utilización, existe una utilización significa que voy a tener un desplazamiento en mi curva de demanda. Entonces, esta situación de externalidad, yo voy a hacer que mi curva de demanda se desplace. Ya lo voy a poner de color rojo. Voy a tener un desplazamiento de mi curva de demanda, ¿ya? Pero esta curva de demanda no va a ser, no voy a diferenciar, no voy a mencionar que va a ser una curva de demanda privada ni social. Simplemente es ese desplazamiento general, lo vamos a denominar de esta curva de demanda que tenemos, ¿no? Ya que nuestra curva de demanda inicial era igual, ¿no? Lo podíamos denominar
y curva de demanda social y curva de demanda privada, ¿ya? Entonces, como existe esa utilización, esta curva de demanda se va a desplazar, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, primero nosotros hemos graficado una situación de una externalidad negativa en la producción, ¿ya? Sobre ese gráfico nosotros estamos diciendo que se va a desplazar nuestra curva de demanda. ¿Por qué? Porque existe una utilización. ¿Y por qué también? Porque me pide calcular el costo económico. Y para poder calcular el costo económico yo necesito un gráfico similar a este, ¿no? A este, donde tengo dos curvas de demanda, ¿no? Y una curva de oferta, aunque aquí hay dos, ¿no? Yo necesito un gráfico similar a este. Tengo que adecuar mi gráfico, ¿ya? Entonces, ahora sí, yo voy a poder encontrar el costo económico de los insumos. Entonces, necesito encontrar estas dos áreas, ¿no? Dentro de esto, sacrificio de recursos y disminución en el consumo. ¿Dónde van a estar esas dos áreas? Voy a ponerlo con color negro. Con color negro. Primero que nada, el sacrificio de los recursos, según la guía número 8, y hemos aprendido, es aquel área que se encuentra por debajo de mi curva de oferta. ¿Cuál de estas dos curvas de oferta voy a tomar en cuenta? Esta curva de oferta social, ¿ya? Esta curva de oferta. Luego tiene que estar entre Q sub 1 y Q sub 0. Aquí está Q sub 1 y Q sub 0. No tiene que estar aquí. Pero antes de eso, chicos, perdón, me olvidaba. ¿Cómo he encontrado yo este punto Q sub 1? ¿De dónde ha salido? ¿Ya? Porque no puedo poner ese punto en cualquier lugar. A ver. ¿Cómo he encontrado este punto Q sub 1? Primero teníamos en la externalidad negativa 3 curvas de demanda y 2 de oferta, ¿ya? Ahora, con el desplazamiento de mi curva de demanda, ¿no? También se está generando otra distorsión, ¿no? Esta distorsión que siempre empieza en el punto de intersección de la curva de oferta privada, ¿no? Y la curva de demanda y llega hasta nuestra curva de oferta social o costo marginal social, ¿ya? Igual que en este caso, ¿no? Entonces de ahí es que yo me proyecto hacia mi eje Y, hacia mi eje X y logro obtener un Q sub 1, ¿ya? Y de igual manera necesito en estas condiciones finales 3 puntos, ¿no? 3 puntos hacia el eje Y en estas condiciones finales. Entonces en el eje Y yo voy a tener un precio privado final. Y también en estas condiciones finales hacia el eje Y yo voy a tener un precio social final. Ya, un PS final. Entonces he logrado obtener otros 3 puntos. ¿Ya? Ahora sí voy a poder encontrar el sacrificio de los recursos. Va a ser aquel área que se encuentra por debajo de mi curva de oferta, ¿no? Pero de mi curva de oferta social. Entonces, para mí va a ser esta área social y se va a encontrar entre Q sub 1 y Q sub 0. Este va a ser el área que va a representar este sacrificio de los recursos. Ahora necesito saber dónde está el área de la disminución en el consumo, ¿no? Aquí tengo esta línea vertical que va a partir, ¿no? A mi disminución en el consumo. Esa disminución en el consumo va a ser aquel área que se encuentra por debajo de mi curva de demanda, ¿no? Como hemos aprendido en la guía número 8. Pero ¿cuál de estas dos curvas de demanda? Va a ser la curva de demanda social, ¿no? Esta curva de demanda social, que es igual a mi curva de demanda privada, ¿ya? Entonces aquí va a ser esta área, ¿no? Pero para eso también yo me he generado otro punto, ¿no? Q sub 2. Otro punto Q sub 2. ¿De dónde ha salido ese punto Q sub 2? A través de la intersección, ¿no? De este punto de intersección del precio social, ¿no? Precio social y esta línea vertical que parte de mi curva de oferta social, ¿no? Social y la intersección de la curva de oferta social y mi curva de demanda social, ¿ya? Porque esta curva de demanda puede ser ya sea privada o social. Entonces ese punto
nosotros nos trazamos un punto Q sub 2. Ahora sí se puede observar, ¿no? Ya se puede observar dónde está la disminución en el consumo. La disminución en el consumo va a ser esta área, que lo estoy sombreando de color verde. Entonces esta área va a representar mi disminución en el consumo. Voy a borrar esto para que se note, para que se pueda observar mejor. Entonces estas dos áreas ya van a representar a la disminución en el consumo y el sacrificio de los recursos. Y ustedes ya saben cómo calcular, ¿no? Puede ser el área de un triángulo pequeño, este triángulo hasta aquí, ¿no? Para la disminución en el consumo, este triángulo, más el área de un rectángulo. Y de igual manera en el sacrificio de los recursos, puede ser el área, ¿no? De este triángulo y el rectángulo, ¿no? Ahora, todo esto tendría que ser algebraico, ¿no? Porque aquí no vamos a poder encontrar datos numéricos para ninguno de estos puntos. Entonces, tendría que ser todo algebraico, ¿ya? Para poder encontrar este costo económico, el costo privado, el precio cuenta y la razón precio cuenta. Entonces, ustedes van a realizar toda esa parte algebraica. Aquí simplemente no estamos repitiendo, el costo económico del insumo es igual a la disminución del consumo más el sacrificio de los recursos, que está, nos vuelve a decir lo mismo. Ustedes van a encontrar esas dos áreas algebraicamente. El gráfico, lo más importante, ya lo hemos realizado. El costo privado va a ser el desplazamiento o la utilización, en este caso, ¿no? Y, por el precio privado final. Ya nos decía calcule el precio cuenta, ¿no? Va a ser el costo económico de los insumos. Si este costo económico de los insumos me ha dado una respuesta algebraica, obviamente, aquí tengo que reemplazar esa respuesta algebraica, ¿no? Sobre Y. Y creo que también me decía calcule la razón precio cuenta, ¿no? La razón precio cuenta. De igual manera, tendría que calcular de manera algebraica. Ahora aquí tenemos otro ejercicio también referido a externalidades, ¿no? En este caso, bueno, nos dice calcular el beneficio económico, ¿no? El beneficio privado, el precio cuenta y la razón precio cuenta si la producción del bien implica una externalidad positiva en el consumo. ¿Qué significa externalidad positiva en el consumo? No nos da una curva de demanda, no nos da una curva de oferta. Entonces tenemos que empezar a graficar. No va a ser muy similar al anterior caso. Vamos a empezar a graficar aquí. Estamos hablando de externalidades, significa que es una situación de mercado, ¿no? Precio versus la cantidad. Ya nos dice externalidad positiva en el consumo. Eso significa que voy a tener una curva de oferta, ¿ya? Y dos curvas de demanda. Voy a tener dos curvas de demanda. Mi primera curva de demanda va a representar la demanda privada o utilidad marginal privado. Y mi segunda curva de demanda va a representar la demanda social o utilidad marginal social. Hasta ahí estoy graficando, ¿no? La externalidad positiva en el consumo. Y hablando de externalidades, siempre vamos a tener lo que son las distorsiones, ¿no? Esta distorsión que va a partir de mi curva de demanda privada y mi curva de oferta, ¿no? De este punto de intersección, llegando a chocar a mi curva de demanda social, ¿ya? Anteriormente esto le denominábamos impuestos, ¿no? Eso tomen en cuenta también. Pero aquí estamos simplemente mencionando una distorsión en general. No estamos diferenciando entre impuestos ni subsidios. Ya esto es una distorsión simplemente. Ahora, del punto de intersección de la parte superior, ¿no? De la curva de demanda social y esta distorsión, yo me tengo que generar dos puntos hacia el eje Y. Ese primer punto para mí va a representar el precio social, ¿ya? El precio social, porque este punto me he generado a través de la intersección de la distorsión y la curva de demanda social. De este punto
¿no? De la curva de oferta, la distorsión y la curva de demanda privada, yo me tengo que generar otro punto hacia el eje Y. Ese punto para mí va a ser el precio privado, ya un precio privado porque me he generado a través de mi curva de demanda privada y la distorsión y la oferta. Ahora hacia el eje X yo tengo que encontrar otro punto, ¿no? Que va a ser un Q sub 0, que va a ser una cantidad consumida inicial o una cantidad consumida en una situación inicial. Hasta ahí yo he graficado ya lo que es la externalidad positiva en el consumo, ¿ya? Donde tengo una curva de oferta y dos curvas de demanda. Ahora aquí me dice, calcula el beneficio económico de la producción, ¿no? El beneficio económico. ¿Cómo yo calculaba el beneficio económico de la producción? Voy a graficar al lado. Para poder encontrar el beneficio económico de la producción yo necesitaba este tipo de gráfico, ¿no? Donde tenía una curva de demanda y dos curvas de oferta, ¿ya? Y también yo aquí necesitaba encontrar dos áreas: liberación de recursos e incremento en el consumo. Esas dos áreas se tendrían que armar y deberían de ser muy similar a una casita, ¿no? Varias veces, ser repetido. Y donde la primera parte representaba el incremento en el consumo y la segunda parte representaba la liberación de recursos. Entonces, en este gráfico que acabo de realizar hasta el momento, solo tengo una curva de oferta, pero aquí yo necesito dos curvas de oferta. Entonces, no se va a poder armar, ¿no? Ni el área de liberación de recursos, ni el incremento en el consumo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Continúo leyendo. Y aquí me dice, ya, si la producción del bien implica, me dice, una externalidad positiva en el consumo, es decir, va a existir una producción. Al existir una producción, eso significa que voy a tener un desplazamiento en la curva de oferta, ¿no? Entonces, yo voy a hacer que esta única curva de oferta que yo tengo se desplace, ¿ya? Entonces aquí tengo otra curva de oferta más, porque existe una producción. Entonces ahora sí, si yo comparo, ¿no? Este gráfico que acabo de realizar, aquí tenía dos curvas de oferta, ahora sí tengo dos curvas de oferta. Eso significa que se va a poder armar la casita, ¿no? Entonces, al desplazarse mi curva de oferta, ya yo voy a volver a tener una nueva distorsión que va a partir de este punto de intersección de mi nueva curva de oferta y mi curva de demanda, y va a llegar a mi curva de demanda social. Esto es una nueva distorsión, ¿no? Entonces, de igual manera, me tengo que trazar, voy a encontrar otros 3 puntos gracias a ese desplazamiento. Entonces digo, de aquí, de este punto, hacia el eje Y, voy a encontrar un precio social final, PS1, que representa final, o en condiciones finales. ¿Por qué es social? Porque viene de nuestra curva de demanda social, ¿no? Aquí igual, de este punto hacia el eje Y voy a tener un precio privado final. ¿Por qué va a ser final? Porque ese punto lo hemos encontrado a través de la curva de demanda privada, y de igual manera de este punto hacia el eje X voy a tener una cantidad Q sub 1, cantidad final, ¿no? Entonces, ahora sí voy a poder encontrar, ¿no? Estas dos áreas. Lo voy a remarcar. El incremento en el consumo va a ser esta área directamente. Perdón. El incremento en el consumo va a ser esta área, ¿no? Entre Q sub 1 y Q sub 0.
esta línea vertical es lo que va a delimitar a la liberación de recursos. Lo voy a poner de color azul. Entonces, la liberación de recursos va a ser esta área, ¿no? Ustedes tienen que encontrar este punto Q2, ¿no? Que es de mi curva de oferta y mi precio privado final. Entonces aquí yo tengo ya esas dos áreas. Entonces lo único que tienen que hacer es sumar, ¿no? El triángulo pequeño más el rectángulo. En este caso igual, el triángulo pequeño más el rectángulo. De esa manera voy a poder encontrar y calcular el beneficio económico de la producción. Y ustedes van a realizar algebraicamente todo ese proceso. Al final lo van a sumar. El beneficio privado va a ser X porque es un desplazamiento en la curva de oferta por el precio privado final. El precio cuenta va a ser el beneficio económico de la producción, es decir, este beneficio económico de la producción, aunque sea algebraico. Y finalmente la razón precio cuenta va a ser el precio cuenta sobre el precio privado final. Entonces ustedes van a realizar y van a calcular esos dos, ¿no? Practican, chicos. Entonces terminamos la guía. Sí.